Querido público, qué bueno que me acompañas en esta primera emisión, en este primer video de este nuevo canal que se llama Aterrados en la Noche. Mi nombre es Armando Morales y es un gusto recibirte tanto como si eres de mi canal principal obsesionado con el terror, como si eres un usuario nuevo, un nuevo suscriptor aquí en este canal. Y aquí estoy creando un poquito de confusión, aquí ando metiendo en problemas a todos por lo siguiente. Este video, el restante del video, ya lo habías visto, a lo mejor en los que vienen de Obsesionado con el Terror, ya lo habías visto en ese canal, pero lo hice ya en este nuevo canal porque con un afán de no combinar temático, no combinar formatos. Aquí ya puedo ser un poquito más libre y ya puedo usar otro tipo de herramientas. De hecho, voy a tratar de conservar este formato de podcast, pero sí van a haber ciertas ocasiones en las que yo voy a necesitar de recursos visuales para que pues tú puedas estarlos viendo en el video, cosa que no puedo hacer en el podcast de Obsesionado con el Terror, porque pues ahí es puro audio, solamente que fueran en emisiones en vivo, pero bueno, aquí ya tengo un poco más de libertad, así que te agradecería mucho que si eres nuevo o si vienes del canal principal Obsesionado con el Terror, abajito de este video le des suscribirte. Ahora sí, ya te puedo decir, por favor suscríbete. Aquí abajito de este video está el botoncito de suscribirte, dale clic ahí. Y pues bueno, apenas estamos formulando este canal, ya están las imágenes, ya están las carátulas, ya está, de hecho el correo y el grupo en Facebook van a ser exactamente los mismos. En un momento más te voy a explicar lo demás. Y pues bueno, esto es principalmente de lo que va en este nuevo canal. Pues bien, si eres un usuario nuevo, te recomiendo que entres a mi canal principal, a mi canal primario, Obsesionado con el Terror, en donde entrevisto a personas de cualquier parte del mundo y me dan sus vivencias, sus relatos, y hay unos muy buenos, hay unos que duran 2 horas, 2 hasta 3 horas, y son tipo podcast, así que los puedes estar escuchando mientras haces tus otras actividades. Para los que vienen de Obsesionados con el Terror, precisamente en el del canal Obsesionado con el Terror, mi canal principal, yo creo voy a tomar esta ambientación para este tema, que precisamente lo había llamado, ¿cómo lo había puesto? Historias antes de dormir, pero tuve que cambiar el nombre porque al abrir un nuevo canal pues no puedo poner ese nombre de Historias antes de dormir, porque pues ya había unos parecidos y pues no quiero crear ningún tipo de conflicto. Por eso le puse Aterrados en la Noche. Vas a reconocer este canal por el logo del cuervo con el circulito de color. Y pues bueno, aquí ya vamos a estar contando ya las vivencias de otras personas que me envíen en el mismo WhatsApp del canal sus relatos, pero de manera escrita o por audio. Yo los voy a hacer de tipo vivencial. Y bien, para contactar conmigo, abajo de este video, en la caja de descripción o en el primer comentario fijado estará el vínculo a mi WhatsApp. Mándame un mensaje ahí y escríbeme para saludarme, porque yo te lo voy a contestar muy gustoso para poder conocerte un poquito más. Y también está el vínculo a mi canal principal, que se llama Obsesionado con el Terror. Y también está el vínculo a Facebook, que se llama Obsesionado con el Terror Comunidad. En este de Facebook pues paso otro tipo de información que es concerniente, es la misma temática, pero es concerniente más a los usuarios que me mandan sus videos, sus fotografías, por ahí mando saluditos. También les doy avisos acerca de si hay alguna transmisión nueva. Y pues bueno, espero que también estés unido ahí. Por lo pronto te doy una cordial bienvenida, vengas de Obsesionado con el Terror o si eres un nuevo usuario, bienvenidos a todos. Y bien, como ya les había mencionado, este canal va a ser para yo contar de manera vivencial todos los relatos, todas las cosas que me platiquen, incluso la persona que me encuentre en la calle, que me cuente alguna vivencia paranormal. Pues bueno, este será el lugar adecuado para contarlo. Y obviamente pues esto va a salir en la noche, porque pues Aterrados en la Noche pues se trata de que salgan en la noche, pues ya tú lo verás en el momento que sea. Normalmente estos videos van a salir en la noche precisamente. No tengo un día definido porque pues no sé cuántas historias logre contar, pero a medida de lo posible que vaya creciendo los participantes, pues bueno, ya va a ser más constante esta publicación. Y no hay mejor manera de empezar este canal, este apenas recién nacido canal, que contando mis vivencias personales. Unas situaciones que me pasaron a mí de niño que me afectaron
y que me brindaron, me otorgaron este gusto, esta pasión por todo lo paranormal y que yo quiero compartir contigo a través de esta plataforma, de este canal. Y pues bueno, pues vamos a empezar entonces. Toma tu bebida de preferencia, tus palomitas, ponte cómodo. Mi nombre es Armando Morales y empezamos. Bien, para empezar debo de decirte que, como lo mencioné en el video piloto, en el primer video que fue antes de que este ya es el video en forma, yo estoy próximo a cumplir 50 años. Esta cadena de sucesos, según mis recuerdos, empiezan a ocurrir a partir del año 1983. Yo en ese entonces ya estaba en la transición de 5 a 6 años. Para entonces, en este momento yo había terminado ya mi kinder. Y para celebrarme en mi casa, mi mamá me hizo pay de limón. A mí me encantaba el pay de limón. Ya tengo mucho que no lo pruebo, pero a mí en aquel tiempo me encantaba. Y recuerdo que, de hecho, cuando me hacían pay de limón, yo pedía siempre dos. Uno para repartir y uno para mí solo. Para no agarrar a escondidas, porque yo era muy travieso y muy desobediente, y cuando mi mamá hacía este pay, pues yo agarraba pedazos a escondidas y pues así me iba. Y entonces mi mamá me hizo uno para mí solo, me hacía uno para mí solo. Y entre parte de los regalos era llevarme a la casa con mi abuelita. Yo me crié más con mi abuelita y pues me llevaron ellos para allá porque ella tenía más obsequios para mí por haber terminado pues mi kinder y porque pues me quería como un hijo precisamente, no tanto como su nieto, sino como un hijo porque les digo que me crié más con ella. Y entonces mis padres me llevan allá, se quedan un rato y me dejan ahí en la casa solo con mi abuelita. Y para entonces mi abuelita vivía con mi primo, una tía y un tío, sí, un hermano de mi tía precisamente, que con él no tenía mucha relación, pero pues ahí era conviviente ahí también. Y recuerdo que ese día que empieza esto que les quiero decir, no estaba ninguno, estaba nada más mi abuelita y estaba yo. Y recuerdo que estaba jugando con un carro. Yo estoy seguro que era un Hot Wheels, no me viene bien a la cabeza, pero era un carrito chiquito. Y yo estaba observando que mi abuelita estaba acomodando unas cosas que tenía dentro de una caja de metal. Y entre las cosas que tenía, sacó un prendedor que tenía la figura de un avión pequeño. De esos de los que tienen el alfiler, se meten entre la ropa y con un broche, parecía un broche pues. Y ahí tenía, y el avión estaba curiosito, y tenía las cosas afuera, y creo que estaba lavando ese instante o estaba haciendo de comer. El caso es de que tuvo que salirse del cuarto para ir a atender eso que estaba haciendo. Y mientras yo estaba jugando y estaba observando las cosas que tenía mi abuelita afuera, me arrimé y precisamente estaba observando el avión. Y ya cuando estaba agarrando el avión empecé a jugar con él. Pues era un avión como de metal, un avión así pequeñito. Estaba bonito, se veía lustroso, muy brilloso. Y bien, pues estaba jugando con el avión y el carrito. En ese momento llega mi abuelita y me dice: Jesús, ¿qué estás haciendo? A mí cuando me regañaban me decían Jesús, y cuando estaban contentos conmigo me llaman Armando. Yo me llamo Jesús Armando. Y bien, pues bueno, ya se enojó mi abuelita, medio me quiso regañar y no. Y ya me dice: no, es que con este avión no se debe de jugar, es muy valioso para mí, me dijo. Pero es nada más un avión de juguete, yo le comenté, y me dice: mira, siéntate, te voy a platicar qué es este avión. Y me platicó que ese avión se lo habían regalado hace mucho tiempo. Y precisamente se lo regaló el mismísimo Pedro Infante. No sé en qué fechas vino este personaje. Yo conocí a Pedro Infante porque pues yo veía las películas en las televisiones de bulbos. En aquel tiempo eran de bulbos, y pues la pantalla obviamente era en blanco y negro. Y yo conocí a Pedro Infante de ese modo, y mi abuelita pues lo conoció en persona porque ella trabajaba de recepcionista
o en la administración de un hotel. Y me acuerdo que me dijo que parte de la propina fue que le regaló el mismo Pedro Infante ese prendedor de plata, o no sé de qué sería, pero el chiste es que estaba muy, muy bonito, muy lustroso el prendedor. Y mi abuelita lo cuidaba como, como si fuera su alma, ¿no? Cosa curiosa, porque precisamente de la muerte de nuestro querido Pedro Infante fue en un accidente de avión. Y bien, pues ella se quedó con el prendedor y me dijo que se lo había regalado él y que pues no era un juguete. Y entonces yo le dije, ay abuelita, pero me regañó muy feo, me dijo Jesús, no me gusta que me diga Jesús. Entonces ella me dijo, mira, te tengo que decir, a ti tu mamá te puso Jesús porque era muy importante para ella ponerte ese nombre, para ofrecerte a Dios. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Para ofrecerme a Dios? ¿Por qué? Entonces ella me dijo, eh, parecía ser que de un modo u otro mi mamá sabía que no me iba a tocar muy fácil la existencia con mis propios padres, que no iba a ser muy sencillo y que a modo de acordarme siempre que Jesús era mi única salvación, mi único recurso y que recurriera a Él siempre, pues fue el modo que utilizó para hacerme recordar y ponerme a mí el nombre de Jesús con mi otro nombre, Jesús Armando. Y esa fue la razón por la que me puso ese nombre. A partir de ahí, yo empecé a tener varias situaciones que al fin de cuentas me di cuenta que efectivamente, sí, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era precisamente en el que yo me tenía que apoyar para salir de la situación en la que yo ya estaba hundido. Y este es el preámbulo de esta historia que yo te quiero contar. Eso de primera impresión pues no me causó el mínimo interés porque pues yo estaba más concentrado en hacer cosas de niños, ¿no? Y recuerdo que en la etapa en la que yo entro ya de 6 a 7 años, yo ya estaba entrando a la primaria. De esto estoy hablando ya en el año 1984 precisamente. Y todo empieza ya en forma a partir de ahí. Ese día era un día domingo y eran las 5 de la tarde. Recuerdo precisamente bien la hora porque yo llevé una especie de diario. Mi mamá hubo una forma que a los años después ella se metió a estudiar computación, compró una computadora y yo pues tenía permiso de usarla porque después me metieron a estudiar computación a mí y yo usaba esa computadora para escribir mis memorias, ¿no? Unas historias muy difusas, muy a veces descolocadas, porque pues yo no tenía una edad suficiente como para tener organizado en mi cabeza cómo plasmar lo que quería plasmar, pero al menos me servía de guía para ir recordando las cosas que me ocurrían. Y recuerdo precisamente que eran las 5 de la tarde porque mis padres me permitían salir de 5 a 8 y media de la noche. Siempre en la tarde a las 5 y ya en la noche a las 8 y media precisamente entrar. No más adelante de las 8:30 por una cosa que les voy a explicar en un momento más. Y recuerdo que era precisamente domingo. Ese día yo estaba jugando con una bicicleta que era de color rojo, me acuerdo porque me la regaló un tío y fue la única bicicleta que yo tuve. Y yo estaba jugando con ella afuera de la casa. Mi mamá solo me permitía jugar en el perímetro de la fachada de la casa. No podía irme más allá ni más acá, solamente en el perímetro de la casa. De este lado no, porque pasando una casa ya estaba la avenida, era peligroso, le daba miedo. Y de este lado pues habían más casas, no era peligroso, pero no, igualmente no lo tenía permitido. Pero como ya te lo mencioné, yo pues siempre fui un niño muy desobediente, muy travieso y muy rebelde y muy hiperactivo también debo de decirlo. Pues bueno, me brincaba las instrucciones
Y me acuerdo que ese día el círculo lo empecé a hacer cada vez más grande, saliéndome del perímetro de la fachada de la casa. De este lado pues no, porque hasta a mí me daba miedo que un carro pues fuera a pasar rápido, pero me venía de este lado donde estaban las demás casas. Fui haciendo el círculo más y más grande, más y más grande, hasta que llegué a la cuarta casa. En la cuarta casa vivía mi mejor amigo que se llama o se llamaba, ya tengo muchos años que no sé de él, se llamaba Oscar. Y recuerdo que ese día su hermano, que no voy a mencionar su nombre, estaba juntando unos juguetes que tenía ahí en la cochera y los estaba recogiendo rápido. Entonces yo seguí, me di otra vuelta más y llegué a la casa y le dije, oye, ¿no va a salir a jugar este Oscar? Le pregunté y me dijo, no, es que vamos a ver una película. Ay, pues está bien, gracias. Y ya me subí otra vez a mi bicicletita y ahí voy, con mi bicicletita roja, otra vez dando vueltas. Y entonces en ese momento llegué yo a la casa otra vez de mi amigo, pero cada vez que daba una vuelta me asomaba a mi propia casa en la ventana para que no me fuera a ver mi mamá, porque si ella se daba cuenta el castigo era muy fuerte. A mí a excepción de mi hermana y después de mis hermanos que nacieron, a mí me pegaban con cable, por lo mismo que te estoy platicando, que yo era un niño muy travieso y muy desobediente. Pues los castigos eran muy severos conmigo, y pues así me iba cuando se daban cuenta que pues yo hacía alguna travesura. Y como te decía, sale mi amigo Oscar de su casa cuando yo llegué de una de las vueltas y me pregunta, oye Armando, ¿no quieres venir a ver la película con nosotros? Y entonces yo me detuve con mi bicicleta enfrente de la salida de su cochera y le dije, no, es que sabes qué, mi mamá me regaña, no me deja. Mis padres fueron muy estrictos con nuestra educación, muy conservadores, debo de decir. No nos dejaban hacer varias cosas. Entre ellas era entrar a casas ajenas como no sé, que era como una especie de escrúpulo o cuidado. No nos permitían aceptarle nada a nadie, no dinero, no comida, no nada. ¿Qué más? No nos permitían, obviamente, decir groserías. Yo no lo hacía de todos modos, pero no nos dejaban decir la más mínima grosería. Tampoco nos tenían permitido faltar al respeto o interrumpir pláticas. Bueno, un montón de cosas que de repente era un poquito complicado para mí hacerlo por mi carácter de niño travieso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo le dije a Oscar, no, ¿sabes qué? Es que me regaña mi mamá, no me deja. Yo intentaba de todos modos pues no hacer enojar a mis padres. Y me dijo, ándale, ven, pásate, no nos vamos a tardar. En ese momento sale la mamá de mi amigo Oscar. Yo creo que la invitación que me hizo él me la había hecho él precisamente a través de ella, porque ella me dice, pásate aquí, yo voy a estar con ellos cuidándolos y pues voy a ver la película con ellos. Y pues sin más, como una especie de aliciente, agarré la bicicleta, pues está bien, y ya me paso con la bicicleta, dejo la bicicleta ahí, cierran la cochera y nos pasamos adentro de la casa. Yo no sabía qué película era, yo lo único que sabía es que era una película de terror. Y pues bueno, todo empezó mal ya llevaba dos cosas en las que había hecho las cosas mal. Y pues a partir de ahí empezó todo. Todo estuvo mal a partir del hecho de yo darme más vueltas, alejándome del perímetro de la casa, de entrar en una casa ajena, de ver una película de terror que quiero que sepan que a mi edad de 8 años, que pues después de todo es una edad ya suficiente como para haber visto varias cosas, yo para entonces yo solo había visto una película de terror. Era una película que a lo mejor los que son de México pues reconocen a este actor que es porque todavía existe, Pedrito Fernández en aquel tiempo, y era la película Vacaciones del Terror. Es una película donde sale una muñeca que está poseída por un espíritu y hace un montón de desastres, ¿no? Con una familia. Em, yo quiero expresarles con esto que no pude dormir por ver esa película. Recuerdo que ese día que yo la vi estaba yo solo en la casa, abrí la puerta de la calle y ahí estaba yo sentado cerquitas de la puerta de la calle viendo la película, con miedo y todo y viendo la película, pero bueno, ahí tenía la puerta de la calle por si algo pasaba, pues salir corriendo, ¿no? Cosas de niños pues.
Y yo estaba solo y la vi. Y con esto quiero expresarte, quiero hacerte entender cómo era el grado mm, de cómo nos evitaban mis padres cosas como ese tipo. Porque, por ejemplo, en mi casa no se tocaba la palabra ni diablo, ni demonio, ni satanás, nada de eso. Cuidado, además de no decir groserías, bueno, esas eran palabras prohibidas. Nada que se hablara de ese tipo. Y obviamente, pues, la casa era tenía siempre un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, etcétera, etcétera. Eso era lo que yo creía, hasta que me di cuenta que no. Bien, pues entonces entré a la casa, vi la película. Em, Cuando yo ya estoy dentro de la casa, ya se acomodaron, yo recuerdo que me recargué encima de una cama con mis codos encima del colchón. A mi espalda estaba la entrada del baño, el papá no estaba, estaba nada más la mamá de mi amigo Oscar, eran una hermana más grande que él, dos hermanos más chiquitos que él, y el papá no estaba y creo que nada más. Estaba la mamá planchando enfrente de mí, donde estaba el colchón enfrente, y enseguida detrás de ella estaba un ventanal donde entraba poquitita luz, ya casi oscureciendo, porque para este momento que ocurre, si yo salí a rondar con la bicicleta, pues ya serían como las 5:30, 6 de la tarde. Y bien, pues vimos la película, la dichosa película. No tengo palabras para decirte el error tan grande que cometí de haber visto esta película, porque me dejó marcado de una manera que yo jamás me hubiera esperado que, que sería posible. Cuando yo acabé de ver esta película, sentí que algo en mí se rompió, yo perdí algo, que yo me había quitado la venda de mis ojos, porque ya empezaba a ver las cosas totalmente diferentes. Todo a partir de que acabo de ver esta película. Después de que terminó la película, yo ya tenía una percepción diferente, una sensación diferente. eh, y es de esas sensaciones que nunca se olvidan. Yo ya me sentía como un trapo, tenía ya un peso diferente en mi cuerpo. Iba caminando, me levanté, iba caminando del cuarto hacia la salida de la calle, porque ya tenía que volver a la casa. Em, Sentí que iba arrastrando los pies prácticamente, y de repente pues tú no quieres pasar desapercibido, porque yo cuando salí de la casa yo no les dije, ay, estas películas me dio muchísimo miedo, y no me dio no, me daban ganas de llorar, pero me aguanté porque pues me daba vergüenza delante de ellos, ¿no? De los hermanos y de mi amigo, de mi propio amigo. Salí de la casa, gracias, buenas noches, ya me voy a la casa. Todavía serían antes de las 8:30, porque yo no sé si, por ejemplo, si ustedes son mexicanos, sabrán que a las 8:30, bueno, en aquel tiempo, los que son mexicanos se acordarán de un programa, una cápsula, porque ni un programa era una cápsula de unos niños chiquitos que cantaban, vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Y esa cápsula salía a las 8:30 de la noche. Y ese era el indicativo, esa era la señal, esa era la alarma para que los papás ya pues metieran a sus hijos a sus casas para pues dormirlos o cenar o qué sé yo. Y ese indicativo pues no fue la excepción para mi mamá. Cuando sonaba eso, pues yo ya tenía que estar en la casa. Y cuidado con que no estuviera en la casa, porque mi mamá salía desde mi casa hasta donde yo estuviera en la esquina de la otra calle. Me lanzaba un grito para que entrara a la casa, porque aguas, cuidado con que no obedeciera, ¿no? Y bien, pues ese día no hizo falta, porque pues yo llegué antes de tiempo, antes de las 8:30. Llego y entro a la casa. Y cuando entro a la casa, empiezo a ver todo de manera muy diferente. Era como una turbiedad, era como ver fango adelante de mí, y como una neblina, no sé, un color diferente. Ya tenía como un color más retro, como un color vintage, vamos por así decirlo, ¿no? Y un sinsabor.
algo que me ahogaba, una sensación espantosa, y pues bueno, no sabía cómo manejar esa turbiedad. Yo pensaba que era algo que se me iba a quitar con los días, como por ejemplo la película de Pedrito Fernández, que vi, esta que te menciono, que era de terror, y que yo, pues al día siguiente, que no pude dormir al día siguiente, pues se me olvidó, y pues, etcétera, ¿no? Pero no fue así. No fue así durante varios años que me duró el efecto. Llegado al punto en el que ya estoy frente a la entrada, a la puerta de entrada de mi casa, voy a hacer algo diferente de lo que hice en el video piloto para fin de mostrarles cómo estaba, de una manera más gráfica, cómo estaba distribuida las diferentes piezas de mi casa. Por lo tanto, hice este pequeño diseño en Photoshop, un planito de cómo estaban las cosas aquí en mi casa, en donde se suscitaron pues, los diferentes hechos que les voy a narrar a lo largo de estos Story Times. Bueno, en primera instancia, pues esta es la cochera, ¿no? Yo estaba aquí ya por entrar en ese día. En primera instancia encontramos aquí la puerta, los rojos son las puertas, los azules son las ventanas. Aquí las ventanas son, en este caso, esta y esta de aquí, eran ventanales que iban desde el piso hasta el techo, eran ventanales grandes con sus debidas protecciones, y pues entraba mucha luz. Cada uno de ellos, de hecho casi todas las ventanas, estaban cubiertos por cortinas que eran semitransparentes, en donde tú podías ver desde dentro hacia afuera, pero no viceversa. Bien, entramos aquí y ya de primera instancia también enseguida encontramos del lado izquierdo ya el juego de la sala, como cualquier casa, sus 3 sillones y el mueble de la televisión, que en aquel tiempo era de bulbos, ¿sí? Estamos hablando de 1983-84. Y de este lado estaba la puerta de entrada ya para el cuarto de mis padres. Bueno, vamos a ampliar un poquito más. Ya que estamos aquí en la puerta de entrada, lo primero que encontrábamos era un tocador amplio, un mueble verdaderamente pesado, y que tenía un espejo con todo y su marquesina, que pues obviamente también pesado, que yo no sé ni siquiera cómo lo metieron ahí, pero bueno, ahí está. Y enseguida tenemos un mueble que era el de la televisión, que estaba en el cuarto de mis papás, que era pues una televisión también de bulbos. Y enseguida aquí tenemos un ventanal, que también este ventanal iba desde el piso hasta el techo con su respectiva cortina translúcida. ¿Por qué les estoy haciendo tanto énfasis en estas cositas que parece que no tienen importancia? Porque sí las tienen, porque ya más adelante ustedes van a ir viendo en el transcurso del relato detalles que yo en este momento estoy dando por claros, ¿sí? Bueno, ya quedamos con eso, y aquí estamos viendo estas bolitas son las mesitas de noche, ¿sí? Esta es la cama de mis padres, nos venimos para acá. Esta es la puerta de entrada al closet, y aquí está la puerta de entrada al baño de mis papás. Aquí en esta puerta del closet, yo le tenía mucho miedo a esta puerta, porque cuando yo hacía una vagancia, lo primero que hacía mi mamá era, no me avisaba nada, iba directamente a esa puerta de entrada al closet, la abría, y ahí tenía una serie de fajos que pues a mí me pegaban muy seguido, porque les recuerdo que yo pues era muy travieso. Sí, vamos a dejarlo en travieso, y yo le tenía mucho miedo cuando ya tenía, ya mi mamá hacía ese recorrido a esta puerta. Pero bueno, continuamos nuestro recorrido virtual, y aquí tenemos del lado izquierdo el comedor, un comedor aquí más o menos amplio. Nos venimos para acá y nos encontramos con la cocina. Esta es la puerta de entrada de la cocina. Ya estamos aquí, y enseguida pues lo que a bote pronto está la cocina integral, y de este lado de la entrada el refrigerador, que me encantaría acordarme de la marca de ese refrigerador, porque duró todos los años de mi infancia y de mi adolescencia. Bueno, aquí esta es la puerta de entrada al patio. Era una puerta que en la mitad tenía metal y en lo demás tenía pues vidrios. Podías ver desde dentro de la cocina el patio. Y esta es una ventana que no iba desde el piso hasta arriba, sino de la mitad de la cintura al techo. Entrabas y de este lado encontrabas el lavadero y pues el resto del patio. Esta era la tapa
del aljibe. Y para los que no sepan, el aljibe, que son de otras partes del mundo, para los que no sepan, el aljibe es una especie como de habitación, de cuarto, de espacio, en donde se almacena agua para que cuando no tienes agua que venga del servicio, la bomba empieza a funcionar, jala agua de aquí y la sube al tinaco. El patio tenía un aljibe, pues un aljibe verdaderamente amplio. Bueno, a mí me lo parecía en ese momento que era de 2 metros por 2. Que ahora que lo estoy pensando, pues sí, después de todo, sí era una dimensión pues suficiente, ¿no? Bueno, también les estoy detallando esto porque ahí pasó una de las cosas que más adelante les voy a relatar. Nos venimos para acá, regresamos, continuamos con nuestro recorrido, salimos de la cocina y aquí encontramos el patio de la fuente. El patio de la fuente, como podrán ver, aquí tiene un ventanal. Ese era el ventanal más grande de la casa, iba también desde el piso hasta el techo y también tenía estas cortinas translúcidas y de hecho por medio de este patio entraba toda la luz que tenía la casa y era un patio verdaderamente amplio y también tenía una fuente. Sí, aquí está la fuente, nos venimos un poquito más y esta es la puerta de entrada al susodicho patio. De este lado está el baño en el que íbamos mi hermana en aquel tiempo y mis hermanos que conforme fueron naciendo, pues también este era el baño de ellos. Cuando entrabas de tu espalda, a tu espalda estaba ya el cuarto de regadera, como lo podrás ver aquí. Bueno, salimos de aquí, avanzamos en nuestro recorrido, entramos a esta parte y este era ya el cuarto mío. De entrada, pues aquí está un tocador un poco más pequeño. Tenía solamente una pequeña marquesina y un espejo. De este lado estaba la cama de mi hermano. Y esta es la puerta de entrada para el closet, en donde eran puertas deslizables. Y ese closet pues era para mi hermano y para mí. Y aquí justamente está mi cama. Esto que ves aquí es la ventana. No era un ventanal, era una ventana más o menos pequeña que a mí me llegaba en la barbilla porque pues yo era pequeño todavía y era de mi barbilla pues hasta el techo. También tenía cortinas translúcidas y este patio, esta ventana daba a este patio de aquí, que yo le llamaba el patio abandonado. Bueno, no vamos a avanzar por este lado, nos vamos a regresar, venimos por acá, por acá, por acá. Salimos de mi cuarto, nos venimos a este cuarto y era el cuarto este es el cuarto de mi hermana, era el cuarto de mi hermana que se empezó a ampliar más, con más camas conforme fueron naciendo mis demás hermanos. Nos venimos un poquito más, de hecho este cuarto pues tiene su ventanal aquí que da también al patio. Venimos un poquito más arriba y tiene su puerta deslizable para el closet, aquí como lo pueden ver. Y en este cuarto estaba la entrada al cuarto más grande de toda la casa y el cuarto que yo desde antes de ver la película, la mencionada, la del exorcista, este cuarto era el más grande de la casa. Era un cuarto que no tenía piso, era un cuarto que también era muy lúgubre y por dentro, como pueden ver aquí, esta puerta era una puerta deslizable que era un closet que cubría prácticamente todo el fondo de la pared. Un closet verdaderamente amplio, desde abajo hasta arriba y por lo ancho. De este lado está una estructura metálica, ¿sí?, que era también un ventanal que daba hacia el patio abandonado, y esta es la puerta de entrada a ese susodicho patio, que en este patio era donde yo mencioné en el video piloto que estaba como tizne, que se veía como mucho polvo concentrado después de muchos años, como que hubieras quemado algo ahí. De hecho había una llanta, había la mitad de una bicicleta y unos maderos que no, yo no sé por qué no se sacaron de ahí, no se quitaron de ahí, se limpió el patio, pero así, ahí se quedó todo. Todo el demás resto de la casa se utilizaba a excepción de este espacio que les estoy mencionando. Y bien, este patio tenía una ventana que daba justamente a mi habitación. Y bueno, pues este es precisamente todo el recorrido de la casa. Yo creo que queda un poco más claro, y espero que quede un poco más claro para todos los eventos que yo voy a platicar, que a fin de cuentas pues fueron en varias partes y en varias habitaciones, en todas las habitaciones de hecho de esta casa. Y habiéndote narrado cómo es esta escenografía
donde se desarrollan los diferentes hechos que yo te quiero platicar a lo largo de estos Story Times, mi casa, ya los colores no eran los mismos. Sentí que una venda de los ojos que me habían quitado, pero lejos de ver claridad, todo se veía más denso. Yo quiero platicarte que antes de ver esta película, yo me levantaba de mi cama en plena noche, con la luz apagada, me iba caminando hasta la cocina para tomar agua y tratando incluso de ir con los ojos medio cerrados para que no se me espantara el sueño. Tomaba agua, regresaba y sin más me acostaba y todo seguía normal. Yo podía tener la ventana del cuarto, que como habrás visto estoy en la esquina del cuarto, estaba la ventana, estaba la cortina, yo abría la ventana y la cortina y que entrara el aire fresco de la noche, el sereno, y yo me acostaba y no tenía el mayor problema, la mayor situación, el mayor miedo. Yo podía ir al baño y no tenía nada de miedo y todo eso, todo eso se terminó a partir de que veo precisamente esta película. Mi mamá ya estaba listando las cosas para cenar porque ya nosotros a las 9 de la noche, nosotros, yo y mis hermanos teníamos que estar ya dormidos precisamente a las 9, no más. Mi mamá se quedaba un poco más de rato porque en aquel entonces salía, no recuerdo si ya estaba saliendo el programa de Sábado Gigante, donde salía un señor llamado Don Francisco que a lo mejor medio mundo ya lo recuerda, lo ubica. Pero sí, mi mamá se tardaba todavía más en dormirse para esperar a mi papá a que llegara. Él llegaba más tarde en la madrugada debido a su trabajo. Él llegaba como a las 2, 3 de la madrugada, así que pues bueno, era noche larga. Entonces te sigo diciendo que ya mi mamá nos preparaba de cenar y había, como a lo mejor en la situación de varios mexicanos en aquel tiempo, la situación monetaria no era muy buena y en este caso pues no era la excepción. Nosotros podíamos comer bien y medio comer. ¿Qué era esto? Cuando no había suficiente dinero, mi mamá nos daba un plato y nos ponía ahí dos o tres cucharadas de crema y nos ponía una botella de salsa tamazula o salsa valentina, ¿no? Y ya nosotros le poníamos salsa según el gusto y le poníamos sal y agarrábamos tortillas y pues bueno, esa era nuestra cena, ¿no? O si no, pues poquitos frijolitos y poquita crema y pues esa era nuestra cena. Y cuando me iba mal a mí porque yo no lo soportaba, era darnos nata. La nata no la soportaba, no, yo creo que una vez se sucedió que mi mamá nos hizo cenar nata, a mis hermanos y a mi papá y a todos les encantaba, pero yo no la soportaba. Pues no comí y a golpes, a punta de golpes, me hizo que probara poquito y no me gustó, la tiré y me siguió pegando y no le hace. No me importó, pero era tanto el asco, yo no sé si les gusta la nata, pero bueno, a mí no me gustaba. Pero entonces, bueno, les sigo diciendo, nosotros ya, pues acabando de cenar, teníamos que estar acostados a las 9 y teníamos que estar alistados porque al día siguiente, como era de domingo a lunes, al día siguiente yo ya tenía que ir a la escuela. Para ese momento yo ya estaba en la primaria. Ya me había ido a acostar, ya estaba en mi cama, pero yo no podía evitar pasar por mi mente esas escenas una y otra vez de esta susodicha película. Pasaron las horas, como les digo, y serían como las 11 o 12 de la noche. Mi mamá estaba en la sala viendo, yo les digo que era Sábado Gigante, pero también en aquel tiempo estaba el de Verónica Castro, el de Mala Noche No, y otros 2 o 3 programas que no me vienen a la cabeza, pero esos eran los más clásicos. Yo avancé, me fui para la sala donde estaba el televisor que les mencioné en la gráfica y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No puedo dormir. Y entonces mi mamá me dice, vete para allá, vete, sigue tratando, porque ahorita yo estoy ocupada. Mi mamá estaba tejiendo y estaba oyendo la televisión. Yo dije, bueno, pues no tuve éxito, me devolví, me volví a acostar y yo pues me tapé. Me tapé el cuerpo entero, la cabeza y todo, pero seguían pasando las horas y yo no podía conciliar el sueño, pero no era nada más que no pudiera, sino que las escenas me retumbaban en la cabeza y haz de cuenta que tuviera la pantalla del televisor aquí con las escenas pasándome aquí enfrente de mis propios ojos, aquí cerca,
y no lo podía evitar, seguían y otra vez alterando mi tranquilidad. Entonces me volví a levantar para con mi mamá y en tono de súplica, con mis manos aquí como de piedad, llegué y le dije: mamá, ¿sabes qué? No puedo dormir, por favor, déjame dormir aquí, aquí contigo, o estar aquí un rato contigo. Y entonces mi mamá no me dejó y tuve que confesarle, le dije: es que sabes qué, vi una película de terror. Mi mamá se enojó porque ella nos tenía prohibido, era muy claro en ese punto, al igual que en todo lo demás, de no decir groserías, etcétera. Y me dijo: en tu pecado tienes la penitencia, vete a dormir, se te va a olvidar. Y sí, pues yo también pensé que se me iba a olvidar, como lo de la película que les mencionó de Pedrito Fernández, pero no fue así. Regresé a mi cama, me volví a acostar, pasaron las horas y como eso de, como te menciono, de 1 a 2 o de 2 a 3 de la madrugada llegaba mi papá y entonces pues ya le daba a mi mamá de cenar, veían un rato más la televisión, platicaban, qué sé yo, apagaban las luces, apagaban la televisión, se iban a su cuarto y toda la casa se quedaba en oscuras y yo era el único que se quedaba despierto en plena oscuridad. Como siguieran pasando las noches y yo seguía totalmente temeroso de cada una de ellas, tuve que hacer labor de convencimiento con mi mamá y pues también tuve que hacer labor de convencimiento con mi papá para vida de que me permitieran tener la luz del pasillo, que también ya viste, el pasillo largo, la luz encendida, porque lo único que alumbraba en plena noche era la luz de la luna, cosa que pues era muy tenebroso. Y estando yo en mi cama, tapado totalmente y todo a oscuras, yo no, en aquel tiempo pues no existían los celulares y yo no tenía un reloj o una alarma, una lamparita para poder guiarme. Ya no me levantaba al baño, ya no me levantaba a tomar agua en las noches, y amanecía totalmente sudado de todo mi cuerpo y toda la cama mojada de puro sudor, del miedo, del terror que me daba cada una de las noches. Afortunadamente logré medianamente que mi mamá convenciera a mi papá. Como siguieron pasando las noches y vieron que no, yo me seguía levantando y haciendo ruido a propósito para que se dieran cuenta ellos, mi mamá logró convencer a mi papá de que pues pudiera tener la luz del pasillo encendida. Yo pensé que había logrado algo ya con eso y que todo se iba a resolver con esa lucecita, pero no. Siguieron pasando muchos años más, pero no funcionó eso. Fíjate, era como una turbiedad que iba y venía, iba y venía, iba y venía alternativamente. Todo estaba bien en las mañanas, no sucedía nada me asustaba, no me dolía, porque ahorita te voy a platicar lo de las piernas. No me dolían las piernas, no nada, pero a partir ya de que anochecía, se ocultaba el sol, esa turbiedad volvía otra vez a abrazar la casa. Y fíjate, cuando era de noche, pues ya tenía el foco a mi disposición, ya lo tenía y me acostaba, me cubría todo el cuerpo y me acostaba y me tapaba la cabeza y me dejaba un espacio para poder ver la luz. Con la pura mirada, sin perder la luz, para que me llegara a la pura cara, y pues bueno, ya más o menos me sentía tranquilo ahí. Pero había ocasiones que eso empezó a pasar al principio, que se suponía que me dieron permiso de encender las luces. Mi mamá se levantaba para apagarlas, porque no querían dejar las luces encendidas, porque pues era un gasto de luz y en aquel tiempo pues si teníamos problemas, si mis papás tenían problemas monetarios, pues imagínense, todavía yo pidiendo que encendieran la luz, pues cuánto no era, ¿no? Y eso era todas las noches. Al principio mi mamá se levantaba por las noches, ya que mi papá llegaba y que parecía que yo ya estaba dormido, pero no, la realidad es que no. Se levantaba mi mamá y llegaba al pasillo y apagaba la luz. Yo no sé qué me pasaba, que estaba yo, cuando yo alcanzaba un punto de somnolencia, yo escuchaba el clic
del apagador, inmediatamente se me subía la sangre a la cabeza y el susto y el espanto eran enormes, y le gritaba a mi mamá: mamá, por favor no lo apagues. Mi mamá hasta se asustaba del grito que yo lanzaba, del miedo y de la precipitación con la que yo le decía que no apagara el foco. Y ya: está bien, está bien, está bien, pensé que estabas dormido. Encendía la luz otra vez. Eso era cuando ya yo me daba cuenta, porque sí, efectivamente, en todas las ocasiones que mi mamá llegó a querer apagarme la luz, siempre me di cuenta. No hubo una sola noche en la que ocurriera que ella me apagara la luz y yo me quedara sin darme cuenta, porque yo pues estaba totalmente al acecho de lo que ocurría en las noches. La primer cosa extraña que me empieza a pasar como algo no paranormal, porque yo todavía no lo podía catalogar como algo paranormal, ni siquiera sabía que era paranormal en ese momento. Era que yo tenía, por las noches me empezaba a ocurrir un extraño dolor en las piernas que me daba desde la cadera hasta los tobillos. Y era un dolor. Yo podía caminar, podía moverme, desplazarme, etcétera, pero cuando estaba acostado ese dolor no me dejaba, si no me dejaba dormir, si de por sí yo no podía dormir, no me dejaba agarrar la tranquilidad de poder conciliar al menos un poco el sueño, porque había fragmentos en la noche en la que yo podía cerrar los ojos, pero ya con ese dolor yo tenía que hacer ciertas cosas para poder calmarme, porque ahora era calmarme el dolor. Yo le platiqué a mi mamá en ese transcurso de que me empezó a doler las piernas, porque eso ocurría en las noches, y en las mañanas, curiosamente, yo ya no tenía ese dolor. Yo acostumbraba llevar a la escuela, en la primaria, mochilas pues con muchos libros muy pesadas. Los horarios de clase pues se los daban a mi mamá, pero yo lo cierto es que yo por la aprensión de que no me faltara nada, siempre me llevaba todos los libros. Y todo eso empezó a suceder porque, a causa de que yo tenía ese problema noctambular, yo tenía el miedo de que a lo mejor por el sueño, o por no concentrarme o no fijarme, me faltara un libro, y pues así me iba, ¿no? De por sí las maestras pues me veían que de repente estaba cabeceando y me regañaban. Ahora imagínate con eso de que me faltó algún libro, y pues no me quité ese problema, y todos los libros me los llevaba. La mochila pues, así de grande, con todos los libros. Y no sé si recuerdes, si eres de México, o a lo mejor en cualquier otra parte de otros países, sabrán que pues los libros de antes pues eran libros gruesos. Ahora pues ya no es tanto así, más que en medicina y en una que otra carrera, ¿no? Y todos los libros pues me los llevaba. Iba y venía y no me dolía ni siquiera la espalda. No entendía yo por qué el dolor en las piernas. Dejaba la mochila y yo seguía mis actividades, etcétera. Llegaba la noche y el dolor empezaba. Un dolor extraño que era, no puedo definir si eran los huesos o eran los músculos, pero yo, para aliviar ese dolor, hacía dos cosas. Le platiqué a mi mamá este dolor que me empezaba a ocurrir, y al darse cuenta ella que era un dolor muy insistente, me compró una pomada que era llamada Yodex, que es yodo untado. Y gracias pues a esa pomada pues me calmaba el dolor. Pero había ocasiones, había situaciones en que era tanto el dolor que, a pesar de que yo me untaba, no me funcionaba, y lo que tenía que hacer era lo siguiente: estiraba mi pierna y luego la doblaba y me acostaba encima de la pierna, a vida de que el músculo se me estirara totalmente, y yo pues poder relajarme de cierto modo, ¿no? Pero una vez yo hice eso, pues obviamente en las dos piernas, pero me quedé dormido. Esa vez, curiosamente, me quedé dormido, pero al momento de que desperté, estamos hablando de, no sé, 45 minutos, una hora que logré dormir, pues ya las rodillas me dolían. Pues imagínense estar en esa posición encima de mis piernas, con las rodillas totalmente en flexión. Pues sí lastimé mis piernas. Entonces, para no hacer eso, pues lo hacía en fragmentos durante toda la noche. Me doblaba las piernas, me relajaba poquito, obviamente con mi cobija tapado y con la luz dándome a la cara,
porque si no era así, de otro modo no podía estar tranquilo y yo tenía que estar balanceando una cosa y otra. Y esto pasó una noche tras noche, tras noche, tras noche. Yo tenía que seguir una especie de rituales o hábitos para alcanzar al menos un poco de descanso, porque me di cuenta que definitivamente yo no iba a poder, yo no contaba con el apoyo de mis padres para poder sacar mi terror adelante, porque yo seguía todavía teniendo esas visiones nocturnas, esas imágenes sobre esa película precisamente. Y fíjate, eh, uno de los hábitos de los rituales que yo tenía que hacer para poder descansar era efectivamente taparme, meterme las cobijas por entre las piernas, que a veces el dolor me seguía y yo tenía que estar quieto para que no descobijarme, y me tapaba y dejaba, como te digo, un intersticio o un espacio, un hueco para que entrara la luz, y con mis ojos ya cerrados tener la sensación de luz en mi rostro. Había ocasiones que yo lograba descansar y me quedaba dormido, pero sucedía que mi hermano se movía en su cama, hacía ruido y me despertaba. Mi mamá se levantaba al baño, abría la puerta, cerraba, encendía la luz o algo, me despertaba. Mi hermana, que estaba en el otro cuarto, porque ella estaba sola todavía allá, no había nacido mi otra hermana, hacía un ruido en su cama o se levantaba o algo, me despertaba. Todo ruido pequeño, por más pequeño que fuera, me despertaba, incluyendo el canto de los grillos. Cuando cantaban los grillos, yo tenía que levantarme para buscar el grillo en dónde estaba, en qué parte del cuarto estaba, para matarlo, porque no me dejaba dormir. No era como las personas que escuchan el sonido de los grillos y eso te relaja. No, eso me alteraba tanto, pero quiero decirte que cuando yo lograba dormirme, ya lograba conciliar el sueño y oía un ruido, me despertaba y me despertaba aterrado, me abrazaba, yo luego me tapaba con mi cobija y volteaba a ver a donde quiera, porque me asustaba haberme dormido. Es decir, no era nada más el miedo a dormirme, sino el miedo de quedarme dormido y despertar y pensar que algo me pudo haber pasado mientras yo estaba dormido. Era una complicación de sentimientos y de emociones que no sabía cómo conjugarlas una con otra. Si yo hacía esto, me iba a pasar esto, pero tenía que cuidar que no pasara esto, pero pasaba lo otro. Era tan pesado y yo tan pequeño que no sé cómo no me volví loco. Era bastante difícil, pero esto no se quedó ahí. Yo estaba seguro que algo iba a suceder, que algo se aproximaba, que algo estaba por llegar y que solo estaba esperando el momento adecuado para hacerse presente, cosa que me daría cuenta después de esta noche. El primer evento, el primer suceso que yo catalogaría como algo paranormal fue este que ocurrió. Una noche particular, una noche silenciosa, común y corriente. Yo estaba acostado, estaba tapado, como siempre, en mis intentos por dormir. Y en ese momento yo escucho un apagador, el apagador de luz de la cocina. Cuando esto sucedía, cuando había algún ruido, pues como te mencioné, yo escuchaba todo lo que ocurría, pero particularmente los ruidos que ocurrían por el lado del cuarto de mis padres y el de la cocina. Yo me levantaba de la cama con todo y dolor de piernas y tapado todavía, me levantaba y me acercaba al quicio de la puerta y me asomaba. Y me quedaba ahí porque quería ver quién era. Te voy a mostrar aquí está. Te voy a mostrar cómo era la situación. Yo me levantaba y me paraba en el quicio de la puerta, que es precisamente aquí, ¿sí? Y cuando encendían la luz de la cocina, que la cocina está hasta acá, ¿sí? La luz de la cocina se reflejaba a través de los vidrios del patio, este de aquí. Y este reflejo yo lo alcanzaba a ver
desde la puerta esta, porque si recuerdas, la puerta era mitad estructura metálica y la otra mitad de vidrios. Y yo alcanzaba a ver desde esta puerta, aquí, estando aquí, pues cuando encendían la luz de la cocina. Y vas a decir toda esta tontería de que el ángulo y que la puerta y que... Pero es que ¿sabes qué pasa? Cuando yo escuchaba estos ruidos, estos sonidos, yo me levantaba y me sentía con tranquilidad, con esperanza, porque cuando eso pasaba me sentía acompañado. Era tanto el miedo que yo tenía que lo que necesitaba era que alguien estuviera ahí. Y cuando yo escuchaba ese sonido, ese ruido precisamente del cuarto de mis papás o la cocina, obviamente eran ellos o tal vez mis hermanos, pero ya no me sentía solo. Si algo ocurría en mi entorno, en mi cuarto, ya me sentía acompañado de decir, si yo grito me van a escuchar y me van a venir a auxiliar y van a ver qué pasa. Eso me funcionaba como tranquilidad, como una pastilla de paz. Pero desafortunadamente, precisamente esa noche, no era nadie, no había nadie. Yo me quedé esperando en el quicio de la puerta, pero nadie salió de la cocina. Y yo me quedé esperando todavía un rato más y me asomé por el pasillo. El pasillo, pues a lo profundo, pues, se veía la oscuridad del resto de la demás casa. Y yo, callado, en silencio, sin hacer ningún ruido, me asomaba y no veía a nadie. Y mi hermana estaba dormida, volteé hacia su cuarto, estaba dormida, mi hermano estaba dormido, pues, ¿quién era? En ese momento escucho que mi mamá grita, Armando, ¿eres tú? Yo en silencio me devuelvo a mi cama y me vuelvo a acostar con mucho sigilo y vuelvo a escuchar, Armando. En ese momento escucho que mi mamá se levanta, se detiene en la cocina. Yo alcanzo a percibir que se detuvo en la cocina porque ya tenía muy estudiados los movimientos, los pasos, las formas de las pisadas de mis hermanos y de mis padres, incluso con sus sandalias y con sus zapatos. Era muy fácil porque en la noche, pues, los silencios, los ruidos eran muy pocos y el silencio reinaba, y cualquier ruidito que escuchabas era muy fácil grabártelo y como un patrón de movimiento, ¿no? Y cuando eso ocurrió, que mi mamá se paró en la cocina, se salió de ella sin apagar la luz, caminó hasta mi cuarto y me dijo, Armando. Yo no respondí de primera porque si me despertaba, pues iba a pensar que yo había sido, y yo no quería eso. Yo no quería más problemas porque ya tenía demasiados. Y me vuelve a decir, Armando, ¿estás despierto? Y yo finjo que estaba dormido, me muevo y le digo, ¿qué pasó? ¿Tú encendiste la luz de la cocina? Entonces yo le dije, no, no. Pero al momento de contestar no, se me trabaron las palabras, porque imagínate el miedo que me dio en ese momento de que mi mamá me estaba preguntando quién había encendido esa luz, y pues yo lo cierto es de que no había visto a nadie salir del cuarto, y obviamente por lo que me di cuenta, pues ella tampoco, ¿no? Yo contesto, no, no, no fui, no, no, yo no fui. ¿Por qué? Ya duérmete. Ya me volví a quedar recostado. Ella se sale de mi cuarto y regresa a la cocina, se queda un momento en silencio, supongo que se quedó parada ahí, esperando a ver si no veía algo extraño. Y ya lo último que escuché es cuando ella apaga nuevamente la luz, presiona el apagador y se retira al cuarto nuevamente. Y bueno, como en el principio de todas las cosas, yo me vuelvo a quedar en mi cuarto con el miedo de siempre, con el dolor de piernas y ahora con el temor, el pavor de pensar qué era lo que había sucedido, quién había encendido la luz. Parte de los hábitos que yo tuve que acoplar en esta conducta noctambular que yo estaba adaptando a mi nuevo estado de vida fue para poder ir al baño. Era una complicación lograr
ir al baño. Era algo tan simple que yo podía hacer antes, pero que se volvió tan complicado después de esto de que vi la película. Te voy a contar la peripecia que yo tenía que pasar. Me levantaba con mi dolor de piernas, obviamente. Me iba despacio y ya salía tranquilo y me iba cuidando por el lado del cuarto de mi hermana y por el lado del mío propio, a ver si nadie me estaba siguiendo a ese nivel. Salía del cuarto y, como te mencioné, el foco del pasillo, ese dichoso foco que Dios lo bendiga, yo llegaba al baño. Te voy a ilustrar con el acostumbrado mapita. Yo salía del baño, aquí está, ¿sí? Este es mi cuarto. Salía del baño, el foco estaba como por aquí en medio. Este es el cuarto del patio. Yo abría la puerta esta del baño. La puerta se abría en este sentido. Cuando se abría la puerta del baño, había una parte en su ángulo que, al abrirlo totalmente, la luz del pasillo entraba al baño. Y eso me ayudaba, eso me servía, porque a mí me daba muchísimo miedo meterme al baño para encender la luz. El apagador de luz del baño estaba debajo del espejo y pues estaba un poco más despegado el foco, el espejo estaba más despegado de la entrada del baño. Yo tenía que pues avanzarle un poquito más. Entonces la entrada de luz del pasillo, del foco del pasillo, pues me servía un poco para quitarme ese miedo. Cuando esto sucedía, ya abría la puerta, me iba hasta el foco, hasta el apagador del foco del baño, lo encendía y ya volvía, cerraba la puerta y ya con luz adentro ya podía hacer mis necesidades. Sin embargo, tenía que cuidarme de dos cosas: del propio espejo, para ver si no pasaba algo extraño, o de mis espaldas, porque recordemos que estaba el cuarto de la regadera. El cuarto de la regadera tenía una puerta translúcida. Cuando yo entraba al baño, lo primero que hacía después de encender el foco era abrir esa puerta translúcida, dejar algo atorado. Normalmente lo que yo dejaba atorado era la tapa del resumidero donde se iba el agua de la regadera. Dejaba ahí la tapa para que la puerta se quedara abierta. Es decir, no quería dejar ningún espacio para dar cabida a que algo se escondiera. Sí, entonces ya hacía mis necesidades y de todos modos seguía volteando hacia atrás, hacia la puerta de la regadera. Cuando ya terminaba de hacer mis necesidades, ya quitaba la tapa de la regadera y la volvía a poner, la tapa del resumidero la volvía a poner en su lugar, y entonces abría la puerta del baño para en el ángulo que entrara otra vez la luz y otra vez volver a regresarme a apagar la luz del baño. Apagaba la luz del baño, salía, cerraba la puerta y entonces sí, ya podía regresar al cuarto. Es un hábito que tuve que acoplar a lo largo de unas cuantas noches más, porque después se volvió a complicar, como todo lo que ocurrió en ese instante, en ese periodo que se complicó. Efectivamente, esto también se complicó aún más. Yo quería convencerme a mí mismo de que eso era una etapa, de que eso iba a pasar, de que eso iba a olvidárseme, que solo tenía que aguantar un par de noches más y que se me iba a olvidar. Pero eso no ocurrió. Esa noche estaba ya acostado como todas las demás noches, con mi dolor de piernas tapado totalmente. Pero esa noche fue diferente. Todo estaba en silencio y de repente de la ventana empiezo a sentir una vibración, un toquido en los vidrios, y esa vibración se fue ampliando más y más y más, al grado de que pues me espantó. En cuanto yo empecé a oír el primer vestigio de que no debería de ser ruido, de que no debería de existir ese ruido, que era un ruido ya anormal, porque igual podía ser el viento que estuviera moviendo los vidrios de la ventana, pero no, ya no era un ruido normal. Y es que en ese momento la ventana yo ya la tenía tapada con la cortina y bien cerrada. Es que eso no pasaba, eso no sucedía. Yo podía tener la
la ventana abierta, la cortina a todo lo que daba, que entrara el aire de ese patio tan horroroso, de ese patio abandonado, y no me daba nada de miedo. Pero a partir de este suceso de la película, toda la ventana estaba totalmente cerrada, estaba la cortina, estaba también mi cama atorando la cortina para aquello de que no se fuera a abrir, y empecé a sentir esta vibración y yo me levanté inmediatamente de la cama. Desde el punto de donde yo estaba en la cama, pues no podía ver porque estaba la cortina y era de noche, se veía oscuro. Me daba miedo pensar lo que era. Entonces yo tenía la cobija, me empecé a alejar un poquito más y hasta en ese momento se me olvidó el dolor de las piernas. Seguía recorriéndome y el ruido, esta vibración, se pasa de la ventana, se va hacia la pared y me acompaña. El ruido me acompaña, esa vibración me acompaña a la par, en el mismo nivel de alejamiento en el que yo me distancio de la ventana. Te lo quiero graficar de este modo. Este es el cuarto, esta es la ventana. Yo me levanto y estoy aquí. Al oír el ruido me hago hacia atrás, me retiro de mi cama, pero la vibración se viene y me sigue a la par hasta donde yo estoy en medio del cuarto. No sé cómo no me desmayé ahí. El primer acto reflejo que yo tengo es aventar la cobija y entonces salgo disparado del cuarto. Y recuerden que desde mi cuarto hasta el cuarto de mis padres, yo tenía que cruzar el pasillo. Ese pasillo no estaba largo, pero cuando era niño era el pasillo más largo que yo había recorrido en toda mi vida. Salía del pasillo y tenía que recorrer ese pasillo, tenía que recorrer el comedor, pasar por la cocina, pasar por la sala y llegar al cuarto de mis padres. Y para incluso eso, yo tenía que hacer una especie de ritual que ya había practicado varios tiempo atrás, con el fin de que no me diera miedo cuando iba del cuarto de mi cuarto al cuarto de mis papás, ir a cruzar así, tapándome los ojos como los caballos que usan tapojos para no mirar los lados de mi camino y que hubiera algo que me asustara más de lo que yo ya estaba. Cuando salí disparado del cuarto, me fui corriendo, ¿sí?, de mi cuarto hasta el cuarto de mis papás, y cuando llegué ahí, no tengo palabras para describirte lo que pasó. Y al estar frente a la cama, recuerdo que entré en un tono de súplica aquí con mis manos aquí, apretándolas totalmente contra mi pecho y palma contra palma. Me detengo en pos de la cama de mis padres. Mi papá estaba dormido en el lado más próximo de la cama y mi mamá en el lugar más distal, y estaban placenteramente dormidos. Yo estoy a punto de decirle a mi mamá que me atienda, que me escuche, cuando en ese momento volteo y recuerden que estaba el tocador y arriba estaba la marquesina con su espejo. En ese momento volteo a ver y en el reflejo del espejo logro ver una presencia que estaba en la esquina, en la cabecera de la cama de mi mamá, a un lado precisamente de la mesa de noche. Era una presencia que no te puedo describir. Me apoyé en el primer video del piloto, lo describí, y uno de los comentarios fue que si era posible que pudiera mostrar con alguna imagen cómo era esta presencia, y sí, efectivamente tengo esta imagen. En un momento más te la voy a presentar. Era una presencia que estaba esbozando una sonrisa macabra, una sonrisa malévola, de burla, unos ojos espantosos. No era una sombra porque yo podía ver muy definida el contorno del cuerpo, y esto lo estaba viendo desde el reflejo del mismo espejo. Y voy a mostrarte cómo era esta presencia que te menciono. Era justamente algo como esto. Me estaba mirando con una sonrisa un poco más malévola que esta. Sigo con mis manos presionadas
aquí en mi pecho, observando desde el espejo. Y quiero que sepas que yo era la persona más pequeña del mundo. Me sentí tan insignificante, tan minimizado, que toda la presión de muchas manos, de la presión del aire, la presión de la atmósfera, todo estaba encima de mí, presionándome, haciéndome el ser humano más pequeño de todos, compactándome. Esa era la palabra. No tenía pensamiento más en mi cabeza más que gritar, pero no podía. En ese momento, el primer reflejo que yo tengo después de unos cuantos segundos de mirar esta presencia tan espantosa es voltear a ver precisamente a esta entidad, y cuando poso mi mirada sobre ella, la presencia voltea a verme directamente a mí, a mis ojos. Me quedo unos segundos más con el escalofrío en todo mi cuerpo, y acto seguido, como si fuera una carrerita de llegar a un lado rápido, se desprende la presencia de la esquina de la mesita de noche, de un lado de la mesa de noche, y se va directo a los pies de mi mamá, rápido corriendo, y le da un jalón de pies, al punto que mi mamá lanza un grito, se despierta, y mi papá se despierta, y yo me asusto también, al grado también de que la cobija cayó en el piso del jalón que la presencia le dio a mi mamá desde los pies. Ya no vi qué ocurrió con esta presencia. Lo único que sé es de que al voltear a ver, la presencia se esfumó, y mi mamá estaba gritándome ya que: Armando, ¿qué haces aquí? Yo no tenía palabras, estaba todavía en shock, estaba asustado totalmente, y respondo cuando mi papá me lanza el grito de ¿qué estoy haciendo ahí? Y me corre del cuarto. Acto seguido, pues yo me salgo del cuarto, se me salen las lágrimas de todo el espanto que yo llevaba, pero me tenía que regresar otra vez con mi ritual, tapándome los ojos y todavía un poco más con el miedo de lo que había ocurrido. Me voy a mi cuarto, y lo único que alcanzo a escuchar era los gritos y la discusión de mis padres, mi papá reclamándole a mi mamá, etcétera, de cosas. Yo llego a mi cama y me siento encima de ella, me tapo con la cobija, me quedo sentado a un instante ahí, pero rápido quito las piernas del piso, porque uno de los rituales era precisamente que no podía quedarme en el filo de la cama dejando mis pies colgados, porque no sabía qué había debajo de la cama, y eso era parte de lo que yo tenía que vivir, de lo que yo tenía que evitar para no pasar este tipo de miedos. Y lo que me quedé en ese momento ya enseguida es que me volví a tapar mis piernas, temblando de miedo, pero llegué al punto en el que los temblores que me daban ya no eran en el cuerpo, sino que me empezó a temblar la nuca. Era un temblor que yo podía tocar mi nuca, y mi nuca vibraba del miedo, del espanto, del terror que yo estaba viviendo en ese momento. Y me quedé, como en todas las demás noches, nuevamente ahí, solo y pasando el miedo. Fíjate que el nivel de respuesta que yo empezaba a tener era cada vez peor. Yo me volví un niño muy retraído, muy ofensivo, muy violento, y mi conducta se empezó a complicar un poco más, y yo, con el afán de ya no darles problemas a mis papás, pues trataba de controlarlo, pero yo seguía con mis rituales, trataba de mantener la tranquilidad. Pero, por ejemplo, esto de los hábitos que yo estaba llevando para poder tranquilizarme y poder sobrellevar mi situación, también fueron complicándose más. Con lo del baño, ya no era suficiente que yo fuera solo, sino que ya necesitaba compañía, y la compañía que utilicé fue la de mi hermano. Entre los hábitos que yo tenía era, pues ya no podía estar acostado dormido, ya me sentaba, cruzaba mis piernas porque todavía me seguían doliendo las piernas, yo me aplastaba las rodillas. Había veces que yo, con los puños cerrados, me golpeaba las piernas en un intento de
desahogar esa frustración de por qué me dolían, porque yo no lo entendía. En cuanto amanecía, ese dolor desaparecía, pero en la noche ocurría la noche y me volvía ese dolor. Era algo tan difícil de entender. Y en cuanto a lo del baño, bueno, yo le pedía compañía a mi hermano. Había veces que los levantaba, que lo despertaba y me costaba bastante trabajo despertarlo porque mi hermano, mi hermana y los que nacieron después tenían una pesadez en el sueño que yo los envidiaba tanto que no sabía cómo le hacían, pero tenía tanta envidia de tener esa posibilidad de poder dormir como ellos lo lograban. Y bueno, despertaba a mi hermano, le decía, lo convencía de que me acompañara al baño porque tenía miedo. Del modo que fuera, yo lo convencía. Se levantaba a tiros y tirones y bueno, llegábamos al baño. Yo abría la puerta, el ángulo, la luz del foco iluminaba el baño. Yo me metía de lejos porque incluso cuando él me acompañaba, pues me daba miedo de todos modos. Yo entraba al baño, encendía la luz, cerraba la puerta y pues bueno, hacía mis necesidades, volteaba hacia el espejo a ver si no había nada extraño, volteaba hacia mis espaldas en la puerta de la regadera del baño a ver si no había nada extraño, etcétera. Y de repente le hablaba a mi hermano, ¿estás ahí? Y me contestaba, sí, aquí estoy, como durmiéndose pues. Y ya, terminaba, abría la puerta, el ángulo, etcétera, etcétera, me metía, encendía la luz apagaba la luz del baño y mi hermano observándome y de repente le daba risa todo el montón de cosas que hacía porque pues él no lo entendía. Él estaba en su mundo, yo estaba en el mío y el mío estaba derrumbándose. Cerraba la puerta del baño y pues nos íbamos al cuarto. Yo me iba a mi cama, él se dormía, inmediatamente se dormía y yo me sentaba encima de la cama con mis pies cruzados, tapado y con la luz del pasillo en mi cara, esperando a que nada sucediera y a ver si podía dormir. Pero la situación se complicó más 3 noches después. En la tercera noche, y lo puedo decir bien porque tengo muy claro cuando ya sucede un acto de violencia contra mi hermano. Esa noche que yo precisé ir al baño, lo desperté, me costó más trabajo que de costumbre. Le dije que me acompañara. Con mucho trabajo lo convencí, lo levanté, lo jalé de la cama y ya. Con mucho coraje me acompañó, se quedó afuera y pues ya entré, la luz, etcétera. Y esa vez yo le hablé desde adentro del baño para preguntarle si seguía ahí. No me contestó, cosa que me puso muy en prevención. Rápido terminé, apagué la luz, cerré. Mi hermano ya no estaba. Sentí que me invadió un miedo, un espanto, desde la punta de los dedos, desde la punta de los pelos de la cabeza hasta la punta de los pies. Me voy corriendo al cuarto y con el puño, con la mano empuñada, llegué de lleno y le di un puñetazo en el estómago. Mi hermano está por lanzar un grito y yo con la mano derecha le tapo la boca y con la otra mano agarro su parte del cuello, su parte de atrás, y le tapo la boca con una voz muy ronca. Le digo que si grita yo lo iba a golpear otra vez. Entonces mi hermano empieza a lagrimear de sus ojos. Esta voz que te digo no es una voz que haya sido de que un demonio, no, nada de eso. Era una voz que yo quería usar con la intención de inspirar miedo y temor a mi hermano porque quería gritar. Yo tenía que controlar la situación porque si mis papás se enteraban me iba a ir muy mal. Entonces mi hermano ya lo tenía sujeto de su cabeza, de su cuello, de su boca,
empieza a salirle las lágrimas. Entonces yo lo tranquilizaba y le decía, perdóname hermano, por favor, no voy a decir su nombre, perdóname hermano, no quería pegarte, es que tengo muchísimo miedo, por favor. Y despacio, despacio empezaba, ya que lo iba tranquilizando, lo iba soltando, al modo de que yo podía pasar del más agresivo, del más malvado hermano, al más bueno, al más suplicante. Él le decía, hermano, por favor, perdóname, tengo mucho miedo, no quería pegarte. Y le prometía cosas y le dije, si no dices nada, yo te voy a regalar o te voy a comprar esto. Y era el modo en el que se tranquilizaba. Lograba que volviera a la tranquilidad en ese espacio de tiempo. Él se volvía a dormir y por fin ya me devolvía a mi cuarto. Pero esta situación se volvió repetitiva varias veces con mi hermano, pero también ocurrió con mis hermanas después. Y bien, pues eso es todo. Espero que te haya gustado este primer story time, que pues se vienen más. Digo, a mí no me gustó mucho haberlo vivido, pero me sirve haberlo contado y me sirve contarlo por un afán de tranquilidad, de paz, de poder compartirte el dolor, la frustración, el paroxismo que yo viví en mis emociones, que dañó mis sentidos, que dañó mucho de mi infancia y que puedo compartirte a través de esta bonita plataforma. Pero no todo es malo, me dio este gusto por lo paranormal y esta bonita situación en la que ya estoy aquí con un canal pudiéndote transmitir todo esto. Pues bueno, mi nombre es Armando Morales y te espero en un relato más, en una vivencia más de este programa Aterrados en la Noche. Que pases buenas noches, nos vemos en el siguiente video.